Vayan conmigo a Gálatas capítulo 4. Gálatas en el Nuevo Testamento capítulo 4. Antes de comenzar a leerlo, déjenme darles un poquito de trasfondo. La carta de Gálatas es una carta extraordinaria. El apóstol Pablo le escribe, ¿no?, a estos creyentes de Galacia en un momento sumamente crítico de su crecimiento en el Señor. No es una iglesia, la iglesia de Gálatas, no es una iglesia que haya comenzado mal. O sea, ni era una iglesia que tuviese un sinnúmero de nudos por desamarrar. No sé si me entienden, ¿no? No es como cuando Pablo le escribe a los creyentes de Corinto, que sabemos por el contenido de 1 y 2 de Corintios, que en buen dominicano allí había un desorden, ¿no? O sea, allí necesitaba alguien entrar y poner muchas cosas en orden, porque aunque eran espirituales por naturaleza, ¿no?, con muestras, ¿no?, de espiritualidad, a la vez estaba entremezclado con un espíritu carnal que les hacía un contrapeso y no les permitía crecer de manera funcional. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el libro a los Gálatas, ¿no?, esta iglesia de Galacia, no es una iglesia que haya comenzado mal, pero es una iglesia que había dado espacio para comenzar a torcerse. Digan conmigo, torcerse. O sea, comenzaron a volver a sus viejos marcos de referencia y entonces estaban desviándose de todas las cosas nuevas, inspiradas por el Espíritu Santo que estaba dando a conocer en ese momento, pero prefirieron abrazar su estado anterior que vivir en la libertad nueva que el Evangelio les ofrecía. ¿Cuántas iglesias, y si iglesia suena a mucha gente, cuántas personas hoy en día no se hallan en una franca distorsión, alejándose poco a poco sin darse cuenta, ¿no?, de los principios, los valores y los marcos de referencia bíblicos que el Señor ha establecido y sembrado en nuestros corazones? ¿Cuántos están conmigo? Habían recibido los de Galacia un evangelio de gracia. Sin embargo, estaban optando, en vez de abrazar y seguir experimentando la libertad que Cristo les había ofertado, estaban por abrazar la religiosidad del pasado. Estaban retrocediendo, digan conmigo, retrocediendo. Había llegado entre ellos un grupo de maestros, y por eso vemos en todo el Nuevo Testamento una advertencia en contra de lo falso. Digan conmigo lo falso. Porque así como hay falsas profecías, no, y hay falsas enseñanzas, ciertamente hay falsos maestros que promueven esas creencias. Y se había introducido a la iglesia de Galacia unos maestros que les estaban haciendo caer de la gracia que habían encontrado para volver a sumarse a sus creencias con respecto a la ley. Y les decían, mira, lo de Cristo es fabuloso, pero la gracia no es suficiente. Eso en resumen es lo que Pablo comunica en toda esta carta. Sin darse cuenta, la iglesia de Galacia no estaba pasando de vivir por la gracia de Dios a depender como antes de las obras que ellos hacían. No, lo que yo hago es de suma importancia. O sea, si yo no hago esto, si no hago aquello, si no dejo de hacer aquello, si no dejo de hacer aquello, no estoy bien parado ante Dios. Estaban cambiando la intimidad con Dios, el conocimiento de Dios que es en la persona de Cristo. Y el Nuevo Testamento habla muchísimo, ¿no?, de esa revelación a la cual tenemos que llegar, de quién es Jesús. Estaban cambiando la revelación de la intimidad con la persona de Jesús por
cuadros de referencias religiosos. Estaban cambiando, hermanos, su nueva y recién encontrada identidad en Cristo por los esfuerzos humanos, que yo tengo que hacer esto y no puedo hacer aquello. No, el to-do list, no, la lista por hacer para yo mantenerme bien ante Dios, para aplacar el volcán, no, para que no estalle el volcán en contra mío, para que Dios no reaccione. Tengo que cumplir un sinnúmero de situaciones, ¿no? Y Pablo le escribe esta carta. Si usted lee luego el libro de Gálatas, Pablo se siente alterado en esta carta. Me atrevo a decir que no hay otra carta en el Nuevo Testamento donde Pablo se vea más picado de ánimo. O sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, uno ve a un apóstol Pablo como con un tono. Ustedes saben que yo siempre digo que si usted necesita hablar con alguien, lo ideal es que sea en persona. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Sin embargo, nosotros a veces, porque nos escudamos, porque la confrontación nunca es fácil, preferimos el texto, ¿no? O la carta, ¿no? O la llamada telefónica en el mejor y el peor de los casos, ¿no? Donde yo pueda hablar, pero no me tenga que ver ni yo verlo a él o a ella. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, es importante, hermanos, ¿no? Y uno ve a Pablo, cómo él le escribe a los Gálatas, y es como si uno leyendo su carta, uno pudiese escuchar el tono de voz, y uno hasta pudiese ver su comunicación no verbal, corporal, mientras está diciendo lo que le está diciendo a los Gálatas. Los Gálatas rubbed him the wrong way. O sea, los de Galacia le pisaron los pies a Pablo. Y estaba sumamente frustrado, estaba sumamente dolido, porque estos maestros que se habían introducido entre ellos, básicamente les estaba diciendo, no basta con aceptar a Cristo, es necesario seguir haciendo las cosas que nosotros hacíamos. Sin embargo, Pablo, que es a donde yo quiero terminar el domingo que viene, digan conmigo domingo que viene, no, porque hoy yo solamente voy a abrir el tema y el domingo que viene lo voy a concluir. Él lo que pretende es decirle, miren mis amados, lo más importante es que Cristo sea formado en nosotros. Y de eso vamos a aterrizar la semana que viene. Hoy estamos desempacando, ¿no?, el contexto de la frustración y de ese enunciado que dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4, versículo 1. Estoy leyendo de la Reina Valera. Gálatas 4, a partir del verso 1, está en pantalla por si alguien no tiene Biblia. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Él comienza a dar una analogía aquí, ¿no? Un ejemplo. Él dice, un niño que es heredero de un gran botín, tesoro, posesiones, no es igual al esclavo que trabaja, no al obrero, al empleado de esa propiedad, no es igual porque él en su estado de niño no ha podido asumir su identidad como heredero. Y este libro, de las cosas que más hablan es de nuestra identidad en Cristo. Digan conmigo, identidad en Cristo. Y ustedes saben, los que han hecho la Academia Bíblica de Crecimiento, que ahí hablamos mucho de que necesitamos hacer un cambio mental, de vivir como cristianos, no con mentalidad de esclavos, y no vivir como cristianos con mentalidad de hijo de Dios. No es lo mismo, hermanos. Nos sorprenderíamos la cantidad de creyentes que viven con mentalidad de esclavo. Y es precisamente todo lo que martilla Pablo en esta carta, y les animo, léanlo de nuevo, sobre todo sabiendo que el domingo que viene lo vamos a concluir. Léanse todo ese libro a la luz y con los anteojos de este concepto de identidad en Cristo. El niño que es heredero es igual al obrero que trabaja en la propiedad de su papá, porque no maneja cheques, no tiene acceso a las cuentas, no puede vender un caballo, o sea,
todo eso es de él, pero no ha crecido como para saber, ¿no? Y adueñarse, ¿no? Y apropiarse de lo que le corresponde como heredero de eso. ¿Están conmigo? Por ahí va el pensamiento de Pablo. Sino que está ese niño bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y esto es natural. Un padre, aunque un niño sea heredero, gozará, viste bien, calza bien, estudia bien, pero no tiene todo el acceso al potencial de su papá. Y ahí yo hago un paréntesis para decirles, mis hermanos, que es uno de los mensajes centrales del Nuevo Testamento. Nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a todo el potencial de papá. ¿Están conmigo? Nosotros tenemos acceso a todo el potencial de papá, pero abriendo un doble paréntesis, ¿será que nosotros no hemos podido adueñarnos de lo del Padre porque somos niños? ¿Será que nosotros estamos bajo el cuidado de tutores y curadores, ¿no? Y no hemos crecido, madurado lo suficiente como para papá confiarme un carro, para traspasarme un título de una finquita a mi nombre, para abrirme una tarjeta de una línea a su tarjeta de crédito? O sea, ¿qué hay de mi madurez que me está viviendo vivir como un esclavo cualquiera? ¿Están conmigo, mis amados? Este es el marco de referencia sumamente profundo que Pablo está describiendo en este cuarto capítulo de Gálatas. ¿Será que yo estoy viviendo como un obrero más y no he podido cash in, no he podido conectarme, ¿no?, a las riquezas de papá? ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí está haciendo un cambio a lo espiritual. Cuando éramos niños espirituales, ¿no?, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, que es a lo que estos maestros falsos quieren volverlos, ¿no? Tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que cumplir. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay 600 y pico de leyes que eran tomadas muy en serio por el pueblo hebreo y trataban al máximo de cumplir con las 690 y tantas leyes. Pero de esa presión, hermanos, nos ha liberado Dios. Porque para perdón de pecados, para salvación de nuestras almas, no es un asunto de meterle cotejos, ¿no?, a ese to-do list de las leyes de antaño. ¿Están conmigo, mis amados? Eso tuvo su razón y tuvo su propósito, pero tuvo un corte. Eso tuvo su razón y fue una realidad en su momento, pero hay un vino nuevo que se ha depositado en unos odres nuevos. Hay un comunicado nuevo, una actualización, ¿no? Como cuando uno actualiza el celular, ¿no? Un update que nos está comunicando otra cosa. Y es que nosotros no vivimos esclavos. Y fíjense que él usa el término esclavos, porque el que vive bajo los rudimentos de este mundo, inclusive fíjense que ya él lo desliga de la persona de Dios y lo asocia con lo terrenal. O sea, estas leyes, que dicho sea de paso, usted lee todas las leyes y sería justo pensar que no todas fueron ideadas y propuestas por Dios. Luego haga esa tarea, ¿no? Estuvieron bien pensadas, tenían lógica, funcionaban a nivel social, pero habían cosas, o sea, que eran puros caprichos, o sea, y eran puras designaciones humanas que se asumieron y se pasaron, digamos, por el Congreso como bueno y válido, ¿no? Y hay que cumplir con cada una de estas cosas. ¿Y cuántos sabemos que la palabra de Dios nos dice que es imposible cumplir con todo ese itinerario de cosas? Ahora, Jesús, hermanos, Jesús fue más que suficiente para
proveernos a nosotros la reconexión con el Padre que nosotros necesitábamos. Pero cuando vino, dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios hace todo hermoso en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando cuando por fin Jesús llegó a la escena. Una promesa desde Génesis capítulo 3, esperando la promesa del Mesías, aquel Mesías, el Salvador, ¿no? Como decían los primeros discípulos, creo que hemos hallado aquel, el que había de salvar al pueblo de sus pecados. O sea, esa es la expectativa. Generación viene, generación va, generación viene, generación va. ¿Qué iba a llegar? Era popular entre las mujeres saber que estaban dentro de una tómbola, de una lotería, de ser escogida, porque ese Mesías iba a nacer, no iba a caer, no del cielo, sino que a través de alguna mujer iba a venir. María, bienaventurada entre todas las mujeres. Por eso hay el peso, ¿no? de que ella haya sido señalada. Mujer humilde, mujer presta, obediente, hágase conmigo conforme a tu voluntad. O sea, María, no perfecta, ¿no? Sépase que no habrá sido perfecta porque perfecto solo uno. Pero ahí María halló gracia, bienaventurada, has hallado gracia, favor ante los ojos de Dios. Entonces, Dios hace todo hermoso en su tiempo. Y hago este paréntesis para decir, hermanos, que hay tantas cosas que nosotros estamos esperando. El templo, ¿no? Pero en the bigger scheme of things, en el cuadro más amplio de las cosas, hay muchas más cosas más importantes que el templo, hermanos. Y déjenme quizás corregir un poquito un enunciado que dijo Liz, que ahora lo más importante es el templo. En estos días creo que comuniqué en un espacio donde yo decía, no, lo más importante no es el templo. Si nosotros como iglesia nos envolvemos solamente en recaudar fondos y encontrar el templo, hermanos, perdemos de vista la razón de ser de nosotros como iglesia. La iglesia no está para construir un templo y todas las iglesias hagan sus proyectos y hagámoslo nosotros y hagamos, pero eso no puede ser la columna vertebral de la razón de ser de una iglesia. Y créanme, yo he visto muchas iglesias que se pierden en un proyecto de protemplo. Se pierden, hermanos. O sea, solamente desayunan, comen y cenan protemplo. Nosotros somos pro salvación, hermanos. Pro sanidad. Pro restauración. Pro que Cristo sea formado en nosotros. Esa es nuestra prioridad. Si eso deja de ser nuestra prioridad, el último en salir, por favor, apaguen las luces. O sea, esa tiene que ser nuestra prioridad como iglesia. Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que tú estás esperando, que no se han dado todavía. Quizás un tema de los benditos papeles, un tema matrimonial, no sales embarazada, qué sé yo, qué tema tú estés pasando, que tú estás esperando con ansias que eso por fin se dé y no se acaba de dar. Pero hermanos, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Del tiempo de Dios enviar a Jesús a nacer y a caminar entre nosotros. Por fin un día, hermanos, Jesús nació. Y por eso siempre decimos que cuando Él ascendía, ¿no? Y el ángel le dice, ¿y ustedes qué hacen aquí parados como unos pariguayos mirando para arriba? O sea, ese que ustedes ven que ha ascendido va a volver. Y aquí estamos, 2026 años después, con el mismo telelé que había antes de Él venir la primera vez. Y el Mesías que viene, no viene nada, llegó. O sea, tardó muchísimo, pero llegó. Y ahora la expectativa es que va a volver. Y se ha tardado muchísimo. O sea, ¿y cuántos momentos no han habido? Hasta hay una iglesia, ¿no? La adventista, ¿no? Que vivió de eso. O sea, de querer pronosticar cuándo iba a venir el Señor. Hermanos, pero el Señor viene en su momento, en su tiempo. El día y la hora, nadie lo conoce, hermanos. Entonces,
saber que un día, en un momento, en el momento señalado, Dios va a obrar a tu favor. Que eso te aliente, que eso llene tu corazón, que eso te fortalezca. Porque yo sé, uno se llena de desespero, uno se llena de ansias, uno caramba, pero y hasta las cuantas son, o sea, ¿y cuándo se va a dar esto? Hermano, hermana, espera en el Señor. Dile al que está a tu lado, espera en el Señor. Pero cuando vino el cumplimiento, verso 4 del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ese es todo un tema teológico central del Nuevo Testamento. Porque todos estábamos bajo la ley y es precisamente la atención de esta carta. Unos benditos falsos maestros que quieren que la gente vuelvan a someterse a la ley. Y Pablo dice, pero de eso vino Jesús a librarnos. O sea, ustedes se van a volver a enganchar, ¿no? A esos rudimentos, ¿no? A esos marcos de referencia de la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y fíjense aquí el contraste de ser esclavo o ser hijo. Si nosotros vivimos bajo la expectativa de que tengo que cumplir la ley, me vuelvo esclavo. Pero si yo vivo con mentalidad de hijo, no significa que yo no voy a cumplir la ley. ¿Están conmigo? Y ese es un paréntesis para otro día. No significa que yo no voy a cumplir la ley, pero mi vida no es basada, yo no pongo la carreta delante del caballo. Mi vida depende de mi intimidad con Cristo y que la mente de Cristo gobierne la mente mía. Que yo pueda decir como Pablo dice en esta carta, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, cuando uno sea capaz de hacer esa declaración, de que yo no me gobierno, ¿no? Y fíjense que Pablo, aunque dice no somos esclavos de la ley, ¿saben de quién él dice somos esclavos? De Cristo. De Cristo. ¿Y cuántas veces nos reitera? No, yo, siervo, esclavo, inclusive usa el concepto de esclavo de Cristo. Hermanos, si nosotros no estamos apegados a la persona de Jesús, y lo que estamos es apegados a la constitución espiritual de tu denominación, de tu generación, ¿no? O sea, estamos fritos, hermanos. Nosotros necesitamos permitir que Cristo sea formado en nosotros. Dice, y por cuanto sois hijos, ¿no? Y fíjense que aquí le está diciendo, ustedes quieren volver a ser esclavos, pero ustedes lo que son hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, y me fascina, léase Gálatas como tarea para la semana que viene. Y sienta el timbre de voz del apóstol Pablo. Se siente en la lectura, hermanos. O sea, él está frustrado con que ellos se estén dejando arrastrar, entusiasmar, marear por estos falsos maestros para volver como el perro, ¿no?, a su vómito, o el cerdo a retorcerse a su lodo. El libro de Oseas, no lo tienen que buscar, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Desconocer, mis amados, el ser ignorantes de nuestra identidad en Cristo nos va a privar, nos va a entorpecer de cosas que nos pertenecen.
y de cosas a las cuales nosotros tenemos acceso. Pero como yo soy de mentalidad de obrero, de esclavo, vivo como tal. Hermanos, y Pablo lo que está distinguiendo es, el que está en Cristo, hermanos, es hijo de Dios. El que está en Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Están conmigo? Fíjense que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos coloca en un lugar, o sea, que fue el lugar por el cual se pelearon los discípulos. ¿Se recuerdan aquella conversación de Jesús con los discípulos? Iban los discípulos caminando adelante y Jesús caminando atrás, y los ve quarreling, como decimos en inglés, ¿no? O sea, discutiendo entre sí. Y Jesús acelera el paso y se mete. ¿Y ustedes de qué están hablando? O sea, y para su sorpresa, están ahí echando suertes. A ver, cuando Él establezca su reino, porque ya le había hablado que Él va a establecer su reino y que ellos van a gobernar con Él, ¿quién va a ser el primer ministro de tal cosa? ¿Quién va a ser su secretario? ¿Quién? O sea, buscando asiento alrededor de Jesús. Inclusive está la narrativa paralela de una mamá de ellos que aborda a Jesús precisamente diligenciando. Mami, ve, píchame, que Él es débil con las mujeres. Háblale de nosotros y a ver si nos pega ahí con un puestecito, aunque sea sin cartera. No, o sea, hermanos, o sea, nosotros somos hijos de Dios. Estamos llamados a vivir no como esclavos, sino a vivir, hermanos, con otro flow, si me lo permite, ¿no? Con otra, como dicen los muchachos, con otra vibra. O sea, nosotros no estamos llamados, hermanos, a vivir con una mentalidad, ¿no? de persona que está subyugada a un régimen, a un orden, a un marco de referencia X. Nosotros estamos llamados, hermanos, para vivir abiertamente como hijos de Dios. Hermano, ese es uno de los paralelos del hijo pródigo, que lo voy a dejar ahí porque después me entusiasmo y me meto por el carril que no voy. Pero lo que les faltó a ambos hermanos fue tener una visión de hijos. O sea, ellos vivieron penosamente en competencia con los demás empleados de papá. Y no sabían que ellos estaban distinguidos. O sea, que todo lo de papá era de ellos y que los empleados no podían decir eso. Gozarían, ¿no? Y se les dejaba caer cosas de la mesa, pero no es lo mismo ser empleado que ser hijo del dueño, hermanos. Y usted es un hijo del rey. Usted es un hijo del rey de reyes, señor de señores. Usted tiene derechos aplicados a su vida. El conocimiento, hermanos, estuvo disponible para los de los de Galacia, pero ellos lo desecharon, lo menospreciaron. Y eso no solamente le afectaba a ellos, sino que podía afectar a su descendencia, al entorno, a la comunidad de fe. Hay una etapa inicial, mis amados, de nuestro caminar en la fe, que es de niños. Digan conmigo amén. Hay una etapa inicial y hay un periodo de paciencia. No viene alguien a los caminos del Señor y de una vez queremos ponerle reglas. We want to suit them up. O sea, queremos no equiparlo. No, bórrate un poquito ese maquillaje. It's overdone. O sea, no, demasiado prenda. Quítate, no, esa barriga afuera, bájate la camisa. O sea, queremos ponerlos en fila. No, hermanos. O sea, es un niño en la fe. Démosle paciencia y espacio al Espíritu Santo para que trate con su vida. No, pastor, que la hermana fulana que está viendo en la iglesia, ella fuma como un murciélago. Y yo le he dicho 1000 veces que deje de fumar, pero ella dice que no puede. Hermanos, paciencia. Es una nueva convertida. En algún momento, ella, no, pastor, no, porque esa persona vive fuera del matrimonio. ¿De qué? Vamos a tenerle paciencia. O sea,
vamos a caminar, vamos a modelarle, vamos a buscar la ocasión para que ellos conozcan lo que agrada a Dios, pero no queramos que hagan todos los cambios de la noche a la mañana. ¿Están conmigo, mis amados? Hay que entender, hermanos, que hay una etapa de ser niños y de ser torpes, ¿no? Y de meter la pata, ¿no? Y de actuar infantilmente, hermanos, pero hay una etapa donde ya no luce. ¿Están conmigo, mis amados? Llega un momento donde, caramba, o sea, a esta altura eso no debe de salir de ti, esa palabra, esa actitud, no, esa conducta, ese hábito, no, o sea, ese pecado, o sea, eso no debe de ser parte de tu persona. Eso es algo que ya a esta altura de juego debió ser superado. ¿Están conmigo, mis amados? Entonces, de eso hay mucho en los escritos de Pablo. Pablo, cuando le escribe a los de Corinto, ¿qué le dice en esas notas introductorias? Ustedes son unos carnales. No les puedo hablar como espirituales. O sea, él los descartó de ser un público y unos oyentes espirituales. Yo tengo que rebajarme y hablarle como que usted está de visita y levantó la mano, o sea, y usted no sabe de esto, y hablarte la ABC de la fe. Porque ustedes evidentemente no están viviendo, no como alguien que tiene 1 año, 3 años, 5 años en la fe, sino que están caminando con unas torpezas increíbles. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, hay una etapa, hermanos, donde la inmadurez se tolera. Pero penoso es cuando no crecemos de modo saludable. Vivimos a la luz de como éramos antes, cuando ya se supone o dice o digo, no soy lo que era antes. ¿Cuántos dicen amén? Si somos nueva criatura, necesitamos exhibirnos como nueva criatura, hermanos. Y eso es válido para que todos hagamos un inventario de revisión de nuestras vidas. Señor, ¿en qué áreas estoy yo actuando igualito hace 5 años, 10 años, 15 años? Y hay gente que dice con orgullo, eso no me lo va a cambiar nadie. El Señor sabe que yo soy así. Qué pena cuando yo oigo eso, hermanos. Gente terca y gente con un dedo de frente diciendo de manera trancada que yo soy así, no, porque este es mi temperamento, mi mamá era así, mi abuela era así, y yo soy así, y ya, perro viejo, qué sé yo qué, y son gente de 25 años, pero gloria a Dios, o sea, alegan que son perros viejos. Hermanos, necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿qué hay de mí que no te agrada? Señor, ¿qué hay de mi persona, en mi modo de pensar, en mi modo de hablar, en mi modo de conducirme en el día a día? ¿Qué hay que no te bien representa? Necesitamos, hermanos, pedirle eso al Señor. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Fíjense, esto no es Pablo, ya esto es Pedro hablándole a unos creyentes que estaban pasando la 1001 en un momento determinado, persecuciones y presiones de todo tipo. Y le dice, entre otras cosas, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Dile al que está a tu lado, tú eres un elegido, una elegida. Si tú has venido al conocimiento de Dios, si tú has abrazado el perdón que hay en Jesucristo, si tú has confesado tus pecados, si tú te has arrepentido, si tú estás caminando en pos de vivir una vida que agrade a Dios, tú eres elegido, hermanos. Se te ha sacado, es como dice, trasladado del reino de las tinieblas, no, traspuesto al reino de la luz. Ha habido una transferencia de posición. Tú has sido elegido. Y oigan lo que dice Pedro, ustedes son
sacerdotes del Rey. Es importante que cuando uno lea esto, uno no tenga una mente machista pensando, eso es hablándole a los hombres. No, hermanos, eso era hablándole a los creyentes. No, aquí no hay distinción. Ustedes son llamados a ser sacerdotes. Y ese es tema para otro día. ¿Ustedes saben lo que era un sacerdote para el pueblo hebreo? ¿Tú sabes lo que el papel que jugaba de representante, de intercesor, de impartir, de enseñar, de modelar? O sea, ustedes son sacerdotes. Una nación santa. Significa apartada. Ustedes son, dice aquí, posesión exclusiva de Dios. O sea, Dios lo tiene a ustedes en un librero, ¿no? Como una medalla, como un trofeo, como un logro que le llena de orgullo. Ustedes son una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y oigan lo que dice el versículo 10. Antes no tenían identidad como pueblo. Antes no tenían identidad como pueblo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos descubrir nuestra identidad en Jesús. Hermano, yo estoy convencido. Viviremos vidas mediocres. Nos vamos a colar. Se van a colar mucha gente al cielo, hermano. Van a haber muchas sorpresas. No se frustren. Gracias a Dios que ya no hay máquina para atrás. Pero yo no sé cómo Dios va a controlar el amargue que algunos de ustedes van a tener. Cuando usted diga, y fulana llegó, miérquina, qué fuerte. Si fulana llegó. Hermanos, van a haber personas que se van a colar. No puedo usar la palabra porque Ecuador es mala. Se van a colar a pura suerte, ¿no? O sea, pero hermanos, sí, y otros que van a pensar que van a estar, y fulano que no lo veo aquí, wow, pero no me digas que fulano se quedó, tan bocón que era, que ella tan creída, y no la van a hallar en parte, hermanos. Van a haber sorpresas en el cielo, hermanos. Ahora, no te pongas a pensar en fulano y fulana ahora mismo. Piensa en ti. Piensa en ti. Si yo voy a entrar como un hijo, una hija del Rey a la eternidad, o voy a llegar arrastrado como un esclavo, voy a entrar, Señor, aquí estoy. O sea, el Señor mirándonos con pena, wow, nunca entendiste tu identidad en mí. O sea, viviste comiendo migajas, viviste dando pena, con una cosmovisión errada, con un enfoque distorsionado, o sea, con una falta de objetividad. O sea, dámele ahí una parcelita a este pobre muchacho. O sea, y vamos a entrar, hermanos. Y tema para otro día. Las mansiones que Él nos va a preparar, los metros cuadrados son distintos, pero tema para otro día, ¿no? Ojalá su casa tenga aire acondicionado. Necesitamos, hermanos, pedirle al Señor que nos dé revelación de nuestra identidad en Él. Y de eso se va a tratar el domingo que viene, hermanos. O sea, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Si Cristo no es formado en nosotros, vamos a ser los mismos inmaduros, los mismos carnales, los mismos fluctuantes, altas y bajas. O sea, no vamos a estar
en un growth chart, ¿no? En un cuadro de crecimiento, no vamos a ver un crecimiento sostenido, sino que vamos a ver, o sea, va a aparecer un ecocardiograma, o sea, una línea totalmente lamentable de vivir altas y bajas, no con más bajas que altas, o sea, por falta de identidad de quienes somos en Cristo, hermanos. Porque este mundo, hermanos, tiene muchas cosas que ofertan, que promueven, que comunican. Todo el mundo hoy en día tiene una revelación y tiene un entendimiento y Dios le habló y como dijo, Dios me dijo, o sea, imagínense, o sea, nadie se atreve a decir lo contrario, pero recuérdense que yo o cualquiera puede decir lo que quiera, o sea, y como los de Berea, vayamos a la palabra de Dios para ver si eso se sostiene bajo el sano consejo de tapa a tapa de la palabra de Dios. Porque, como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo, hermanos. O sea, cualquiera se para delante de ti en un podcast, en un YouTube, o sea, y dice cualquier cosa y suena muy bonito y suena muy convincente, pero quizás esté desconectado de las verdades y los principios de la palabra de Dios. Entonces, ojo con eso porque hay comezón de oído, como decía Pablo. No, vivimos en una generación donde ya que Dios nos ama y que murió en la cruz, ese cuento yo me lo sé, como dime otra cosa. Entonces cuando viene alguien, no, que los extraterrestres, que ahora van a salir y ustedes se van a ver, qué sé yo qué, que los demonios, qué sé yo cuánto, ¿no? Y nos metemos y pasamos un año estudiando sobre objetos no identificados y las conexiones espirituales, perdiendo nuestro tiempo, hermanos. O sea, en boberas y distracciones que el diablo produce para alejarnos de lo prioritario, hermanos. De lo prioritario, que no son los platillos voladores, que no es pro templo, sino que es que Él se ha formado en nosotros, hermanos. Que su mente sea central a nuestras vidas, hermanos. Si vivimos para eso, hermanos, vamos a ser creyentes, outstanding believers. Vamos a ser creyentes sobresalientes, hermanos. Yo no sé si ustedes conocen, yo creo que todos conocemos creyentes que uno dice, wow, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Su mentalidad, su poise, ¿no? su manera. Bueno, a la semana pasada hablábamos de Midalis, escúchame que te use de ejemplo, ¿no? La mamá de Milena, que está por aquí adelante. Me viene a la mente una Midalis, o sea, la manera en que ella se conduce, su elegancia espiritual. Dice, yo quiero de lo que ella tiene, o sea, yo quiero su medición de palabras, su tono de voz, su mirada, no su actitud. Yo estoy seguro, porque no le vamos a poder preguntar a su familia, que Midalis tendrá sus periquitos, como decimos los dominicanos, ¿no? Entonces, porque ninguno somos perfectos. Amén. Si le preguntan a mi familia, van a escuchar muchas cosas que le van a desanimar. No, o sea, porque su pastor no es perfecto tampoco. Pero, hermanos, cada día necesita ver un Modesto, una Midalis, un Pedro, un Juan, un lo que sea, siendo agente de transformación en las manos de Dios. Si nosotros no cambiamos, hermanos, estamos viviendo como puros esclavos. Y vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la mentalidad de esclavo la semana que viene, pero pidámosle a Dios, hermanos, que en esta semana nosotros nos miremos en el espejo de su presencia, ¿no? Recuérdense que es como dice el salmista, no fue hasta que entré a tu presencia. ¿Se recuerdan ese salmo? No me recuerdo si es el 70 y algo. No fue hasta que yo entré a tu presencia que entendí el fin de ello, ¿no? En ese momento donde él decía, por poco resbalan mis pies viendo a los malos prosperar. O sea, y yo que estoy aquí de buenón y sirviendo al Señor, se me están cayendo los palitos encima. Y él estaba frustrado y debatiendo, ¿vale la pena vivir con la mentalidad con que yo estoy viviendo o me vuelvo un sinvergüenza como los demás que le está yendo de lo más bien y ni siquiera están pensando en Dios? Pero dice él, no fue hasta que yo entré a su presencia que entendí el fin de ellos. Hermano, es cuando usted entre en la presencia de Dios que usted va a poder entender y recibir revelación
de lo que Dios quiere hacer en tu vida en estos momentos. ¿Cuántos dicen amén?